Bienvenidos a este espacio político contra el tiempo de cara a las elecciones subnacionales marcadas para el próximo 22 de marzo del año 2026. Estamos en la ciudad de La Paz y vamos a conversar con uno de los candidatos a la gobernación. Es un rostro conocido, un analista político, comunicador social, que decide ahora dar un gran salto para pasar a intentar ser parte de la función pública. Andrés Gómez, muchas gracias por estar en Gigavisión y muchas gracias por compartir con nosotros este momento en Contra el Tiempo. Carly, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias por permitirme conectarme con tu audiencia. Andrés, yo le decía antes de esta entrevista que lo seguimos hace mucho tiempo. Usted es docente, sí, es analista político y es un comunicador social. ¿Cómo decide tomar una decisión tan importante de pasar de ser un fiscalizador del poder a la otra vereda? Una vereda bien difícil. ¿Cómo toma la decisión? Mira, me ha costado un poco, Carly, porque como tú dices, los periodistas cumplimos una función, ¿no? De vigilar el poder, de transparentar y todo eso. Pero en varias ocasiones no me cuestionaron, sino que me dijeron, a ver, ¿cuándo ustedes que saben o que dicen que saben van a entrar a la política? Como ustedes no entran, entonces ¿a quién tenemos? A gente que no sabe y tiene poder. Entonces, ese momento dije, bueno, es tiempo de unir poder y saber. Porque la gente que tiene poder a veces no tiene saber. Y la gente que tiene saber a veces no quiere el poder. Entonces, cuando le entregas el poder, que es la capacidad de decidir y de imponer una decisión a otras personas, y no tiene conocimiento de lo que está haciendo, pues mira cómo nos han dejado el país. 19 años de ideologización. Entonces, en ese momento dije, ok, haré el intento, ¿no? Porque de otro modo tal vez me voy a arrepentir de no haber escuchado a la gente que me decía que es tiempo de que se pueda demostrar que una persona que tiene formación teórica, ¿no? Una vez me dijeron, pero tú tienes formación teórica. Sí, claro, pero es muy importante, Carly, para administrar un Estado, porque al menos sabes en qué consiste la democracia, por qué hay división de poderes, por qué tiene que haber transparencia, cómo es el procedimiento para aprobar una ley departamental o nacional. Sabes los valores de la democracia. Básico que muchos políticos no lo saben. Por eso, acabas de decir, ¿cuántas entrevistas has hecho, Carly? Y te has debido enterar, hay gente que ni sabe dónde está parada, ¿no? Entonces, es tiempo de unir poder y saber. Ahora, obviamente, en la práctica es muy difícil, ¿no? No va a ser tan fácil como uno a veces dices, criticar desde afuera es muy fácil. Pero yo creo que se puede asumir algunas decisiones para demostrar que se puede hacer política de manera diferente. Por ejemplo, nos hemos cuidado mucho de no recibir financiamiento, porque el financiamiento te condiciona, Carly, ¿no? Te ponen plata porque después te van a pedir algo. No hay maletas en esta campaña. No hay nada de maletas. No, ¿por qué? Porque queremos llegar libres a la gobernación. Queremos demostrar ahora que es más barata. Porque antes, tú sabes, hacer una publicidad, un spot en televisión, $8, $10, hasta $15 costaba el segundo. Ahora con las redes sociales se han abaratado, ¿no? Entonces, estamos haciendo ese tipo de campaña. Y luego tenemos el propósito de transparentar la administración pública. ¿Cómo? Con una ley departamental de acceso a la información pública, que en realidad va a ser una ley de prevención contra la corrupción, como han aprobado en Singapur. ¿Qué significa eso? Que el ciudadano paseño ya va a poder vigilar a los asambleístas, a la gobernación. ¿Cómo? ¿Qué información van a proporcionar? Una aplicación vamos a crear, ¿no? Y toda la información vamos a cargar a una plataforma, y en esa plataforma el ciudadano, por ejemplo, Carly va a poder ver, digamos que hemos adjudicado la obra hacia el norte de La Paz, ¿no? Ayata y hasta Apolo. Muy bien, pues va a poder ver qué empresa se adjudicó,
cuánto, cómo debe ser en la entrega, ¿no? Va a poder vigilar. Y además queremos que haya una vigilancia pública en la calidad de las obras. Porque, por ejemplo, te dicen que van a hacer de esta calidad la obra y no la hacen. Esa información no es pública ahora, Andrés. No, lo vamos a publicar. ¿Por qué? Porque el ciudadano Cali tiene derecho a saber, porque es su plata. Porque a las personas que nos eligen para representar, no sé si será así en Santa Cruz, pero eligen a representar y el representante recibe un sueldo de la gente. Y la gente te dice, si tú vas a hacer política, Cali, queremos que nos representes y toma nuestro futuro y nuestro dinero. Y tienes que administrar ese dinero. Por tanto, el ciudadano tiene derecho a ver cómo estás administrando. Por eso los países nórdicos son desarrollados. Por eso los países europeos son desarrollados. No porque son mucho más inteligentes que nosotros, no. Porque tampoco hay gente que se ha anclado en el poder. La gente allá en Europa, las veces que fui, el gobernador, por ejemplo, o el canciller alemán, nunca he visto, Cali, una gigantografía donde diga gracias a Merkel hay esta obra. No hay culto a la imagen. Jamás. Eso hay que acabar con eso. ¿Por qué? Porque una autoridad pues es como un ciudadano más. Por eso yo veo el transporte público, por eso Augusto, ¿verdad? Tu compañero de trabajo me decía, y no hay nadie contigo. Pues no, yo camino solo. No tienes a las Amazonas. Me decían, no, yo camino Es una solo. campaña de a pie. Sí, claro, porque creo que el cara a cara, mirar a los ojos, escuchar mucho lo que quiere la gente, el contacto, ¿no? Eso ayuda bastante. Por ejemplo, viajo a las provincias, ¿no? Ahora estaba en un debate de Adepcoca, ahí al bajar la gente me saludaba, ¿no? Entonces eso genera contacto emocional. Y ese contacto emocional, el solo hecho que te digan, oye, estoy contigo, voy a votar por vos porque me gustan tus ideas, pues esa adhesión, Carly, creo que te inspira y dices, bueno, hay que cambiar la forma de hacer política. ¿Qué sectores lo apoyan, Andrés? Me han proclamado a sectores, por ejemplo, como los artesanos del Gran Poder, ya, los cocaleros de Yungas, vecinos de El Alto, ya, sectores de clases medias, profesionales. Y hay algo interesante que me pasa. Gente intelectual, gente que tiene trabajo asegurado, me dice, oye, quiero aportar a tu campaña, pasame un cuere. Sí, yo digo, yo sé que no me va a pedir pega, Carly, porque tiene trabajo y gana mejor que en la función pública. Pero me dice, yo confío en vos, tenemos que cambiar la forma de hacer política y pásame cuere, y te vamos a aportar. ¿Y por qué cree que quieren ayudarlo? Porque confían en lo que puedo hacer. En mi carrera de periodista, creo que he conservado el capital simbólico, que es lo que tiene un periodista. Usted dijo que nunca hipotecó su pluma. No, jamás, Carly. Las veces que a mí me han pedido hacer periodismo en función de algún poder, no lo hice. Porque, mira, te voy a contar algo que no conté a nadie. A ver. En un momento, el movimiento al socialismo a mí me andaba tentando, rondando con N cargos, ¿no? El propio expresidente Morales, yo nunca acepté. Entonces, en ese momento, en la asamblea de Herbol, yo era director de Herbol, entonces en una asamblea de Herbol, los miembros de la familia Herbol dijeron, es que nos están viendo muy masistas a Herbol, porque la gente cree que apoyamos. Te estoy hablando del 2006, 2007, 2008. Entonces yo les dije, esperen un ratito, pues va a ver que va a pasar un año y el MAS nos va a detestar, porque el poder a veces no quiere al periodismo. Porque quiere que lo fiscalicen. Claro, no quiere. Entonces llegó el caso de Caranavi, dos muertos en Caranavi por un bloqueo, por gente que reclamaba que el gobierno de entonces cumpla la promesa que había hecho de instalar una planta de cítricos. Después vino el TIPNIS. El gobierno no se culpó de haber
¿no? Manipulado, de haber encendido el fuego en el Tifnis. Lo único que nosotros hemos descubierto o revelado es que esa carretera no iba a beneficiar a los indígenas porque estaban a 60 kilómetros de la el trazo era otro. El trazo era otro, pero les querían hacer creer que les habíamos beneficiado. Y no sabes, pues desde ese momento, cero publicidad, ¿no? Hay que bajar la cabeza de ese medio. Pero hemos aguantado. ¿Por qué? Porque considero, Carly, que el periodismo es muy importante para la democracia. Porque sin periodismo, ¿cómo nos íbamos a enterar de las maletas? ¿Quién nos iba a contar de las maletas? ¿Cómo nos íbamos a enterar de la narcomadera de Gabriel? ¿Quién nos iba a contar? Es muy importante el periodismo y la independencia del periodismo, porque de otro modo el poder sin vigilancia pues es muy abusivo. Andrés, ¿cuáles son sus principales proyectos? El Departamento de La Paz es un departamento que concentra el poder político en la capital, pero es un departamento del que no se conoce mucho en torno a industrias, se habla mucho de la migración de recursos humanos, de mucho talento. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta ahora mismo el departamento? Esa pregunta es muy importante, Carly, y has tocado en la parte medular del problema de La Paz. La Paz, cada año 35,000 jóvenes entran a buscar empleo en La Paz, pero no se crea la misma cantidad de empleo. Entonces, porque tenemos 5 columnas. La primera columna es crear empleo. Pero, ¿cómo? ¿La gobernación va a instalar fábricas? No. Eso no. Ese modelo fracasó. Vamos a crear un clima de inversiones aprovechando la posición gravitante de La Paz cerca al Pacífico. Porque de nuestro país el departamento que está más y tiene más infraestructura cerca al Pacífico es La Paz. Sí. Recordando a los puertos del Perú y Chile. Vamos a trabajar con la empresa privada para instalar, para tener 2 puertos secos en el departamento de La Paz, con toda la logística, para que, por ejemplo, una persona que quiera exportar de Santa Cruz contrate los servicios de estos puertos y diga, yo quiero llegar, no sé, a Asia, entonces la puerto se va a ocupar, la empresa logística se va a ocupar de llevar el producto por Matarán y después en otros buques hasta Chancay y de ahí hasta. Queremos hacer toda esa ruta, mejorar la infraestructura y que lleguen las inversiones. Para eso vamos a hablar con los municipios, con el gobierno central, con la región metropolitana, porque La Paz, El Alto, Laja, Chocalla, Biacha, son municipios que están todos conectados para bajar algunas cosas, por ejemplo, hablar de la presión tributaria, infraestructura pública. Yo les decía un día a los del Alto, les decía, ¿cómo va a venir las empresas si aquí cada vez salen ahora sí guerra civil o bloqueo? La gente no va a venir a invertir. Entonces me dijeron, sí, hermano, pues hay que cambiar esa mentalidad. Entonces, ese es uno. Y lo otro, conectar. Tú, por ejemplo, alguna gente tiene la imagen de que La Paz, Carly, solamente La Paz es el altiplano, ¿no? Ese está en el imaginario, sí, ¿no? Claro, ¿no? Pero La Paz es el 30% del altiplano, Carly. El 70% es valles, yungas, Amazonía. La Amazonía está en el norte de La Paz. Recientemente estuve en Zapaqui, que es un valle precioso. Es la zona que produce más tuna. Árboles y árboles de pera y duraznos, que es tiempo ahora que están. Y me decían, nosotros producimos tanta tuna, durazno, queremos llevar a otros lados de nuestro país, de Bolivia, pero la carretera, ese es un problema. Ese es el otro. Después, el turismo. ¿Has ido alguna vez tú, Carly, a los yungas? No. Anda en bicicleta. Vas a ver que es precioso. Llegas a la cumbre, en la cumbre, la nevada, frío, 4.200 metros, y empiezas a descender en bicicleta. En media hora ves el subtrópico. ¿Qué Verde. Estás como si estuvieras en las nubes. No, para eso también hay que estar en un estado físico óptimo. Pero estás en un estado físico. Para no pasar calores. Pero hay muchos turistas extranjeros que recorren justamente. Y lo curioso del caso es que el nacional no lo hace. Lo hace el turista, sí, el extranjero. Sí. Pero el nacional ahora viene, ¿sabes? Hay que promocionar más el turismo. Sí, turismo de aventura,
turismo de deporte extremo. Los Yungas, hay lugares, hay unas piscinas naturales, ¿no? 30, 35 grados. Son piscinas naturales, agua cristalina, Teoponte, ¿no? Lugares preciosos. El turista nacional, ¿a dónde va? Al lago. Ahí vas por a ver tradición. un montón de cruceños, venianos, ¿no? Van al lago, porque es lo único que tenemos lo más próximo al mar. Sí. ¿Ya? Van al lago. Ese es el turismo. Después queremos territorios inteligentes, ¿no? Es decir, queremos aprovechar la infraestructura. ¿Para qué? Para que haya internet en todo lado. Y la gente que vive en Chuma, por ejemplo, que está al norte de La Paz, ese joven, tú sabes cómo son los chicos que la manejan muy bien la tecnología, puede estudiar desde el lugar donde está, pueda trabajar para otras empresas en el extranjero, ¿no? Hay N jóvenes ahora que trabajan para el extranjero, ya no necesitan moverse desde su computadora. Eso es lo que queremos. ¿Estos territorios inteligentes qué comprenderían? Fundamental Internet, una buena infraestructura de Internet, de tal modo que ¿gratuito? No gratuito, van a pagar, pero... Mínimo. Sí, pero que tengan posibilidades, por ejemplo, de hacer un curso, ¿no? Ahora puedes estudiar idiomas a través de Internet. Pues Harvard ofrece cursos gratuitos todo el tiempo. Cada vez, pero que el chico que está ahí pueda, que no se le corte, ¿no? Además, se le congele la imagen, claro, se queda a medias. Que esté trabajando, ¿no? Entonces, eso queremos ayudar. Y además, queremos que acceda al conocimiento y vamos a promover mucho que aprendan el idioma originario, por ejemplo, en casa. Y en el colegio o en la escuela, que aprendan inglés. Porque cuando vas al extranjero, Cali, si no sabes inglés, estás ahí sin nada, ¿no? Por todo el inglés. Y el 90, no, yo creo que el 85% del conocimiento que viaja por Internet está en inglés. Porque después traduce, no tarda un tiempo. En este momento el inglés es como el latín en la época de Roma. Y yo creo que ahí vamos a trabajar mucho en eso. ¿Usted habla quechua? Suma no va a hablar quechua. ¿Lo aprendió de niño? Sí, de niño, claro. Y para mí, por ejemplo, ha sido muy fácil aprender a hablar inglés también. I know how to speak English because I studied when I was a child. Uno que habla 2 idiomas, fácil aprender el tercero. Sí. ¿No? Por eso yo les digo cuando viajo, enseña a sus hijos aymara, quechua. Después no se van, y van a ver, porque un niño, tú sabes, Carly, hasta los 3 años, ese niño le hablas en en mandarín, en inglés, en francés, en ruso, va a aprender los 4 idiomas, porque su cabecita está diseñada para eso. Después ya es muy complicadito, ¿no? Ya es complicado, tienes que estudiar ya. Pero yo creo que esas cosas, soñamos que La Paz sea un polo, ¿no? que desarrolle a tal punto que no se quede en la burocracia, en los servicios, en ser la sede de gobierno, sino que sea algo productivo. Y mira, te digo, mucha gente cree que el centralismo favorece a La Paz. No, Carly, no favorece. El centralismo es enormemente perjudicial para La Paz. ¿Por qué? Porque no le llegan la misma cantidad de recursos. Por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz tiene más recursos que La Paz. Ya Santa Cruz, el municipio, tiene más recursos que aquí, porque se reparten los ingresos en función de la cantidad de habitantes, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto de la gobernación de La Paz el año pasado fue de 447 millones de bolivianos. ¿Cuánto de eso da para recursos humanos? Eso casi va como un 56%, pero con los 1.000 millones más que el gobierno, 1.000 millones más que el gobierno transfiere a los trabajadores en salud. Es decir, usa las cajas de la gobernación para pagar a los... La gobernación no toca eso, no toca en absoluto. Solo es como un cajero que va a los trabajadores en salud. Pero el recurso neto de la gobernación ronda esos 446 Entonces millones. el centralismo no favorece a La Paz. No, pues Cali. Porque no, eso sí. cree mucha parte del país. A nadie. Lo que queremos, más bien, las autonomías tienen que realmente materializarse. Porque, a ver,
Vayamos al ejemplo de Santa Cruz. ¿Tú crees que desde Palacio saben qué es lo que necesita, ¿no? En Aguarati, que está en la provincia cordillera de Santa Cruz? ¿O en Cuevo? No. ¿Quién sabe? El gobernador, el alcalde. ¿Tú crees que desde Palacio saben lo que pasa en Zapaqui, en Curva, en Chuma o en Irupana, aquí en La Paz? En Caranavi, no. Porque el Palacio está mirando otras cosas, lo más global. ¿Quién tiene que saber de eso? El municipio, la gobernación, si les falta carreteras o no. Por eso nosotros vamos a proponer, apenas lleguemos a la gobernación, mover la coparticipación tributaria. ¿Cómo va a ser eso? ¿De qué forma? Por ejemplo, en este momento, Carly, la coparticipación se distribuye así. El 75% es para el Tesoro General de la Nación. El 20% es para los municipios y el 5% es para las universidades. Nosotros no vamos a tocar ni este 5 ni este 20% de los municipios. Vamos a pedir que el Tesoro General no ceda 10% a las gobernaciones, no a la gobernación de La Paz, a las gobernaciones. Eso significa que la gobernación de La Paz su presupuesto va a subir a 1.400 millones de bolivianos. La gobernación de Santa Cruz va a recibir como 1.200 millones de bolivianos más, además de lo que en este momento recibe. ¿Está en la misma línea de lo propuesto de la promesa electoral de Rodrigo Paz? No, esa promesa es del 50-50, que es muy diferente, que es inviable. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es inviable, Cali? Porque mira, el déficit fiscal el año pasado rondó los 32.000 millones de bolivianos, ¿ya? El déficit fiscal, que es el 10%. ¿Sabes cuánto necesitaría el gobierno central para dar 50-50? 36.000 millones de bolivianos. ¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿Va a imprimir billetes? Eso es inflación. Entonces nosotros más bien estamos proponiendo algo que va a salvar esa propuesta. Pero ni el año que viene se puede hacer. Pero el propio gobierno lo ha reconocido, Carly. El propio presidente dijo, bueno, de aquí a 5 años más o menos. Eso es nunca. ¿Pero usted cree que Rodrigo Paz no manejaba esa cifra o porque hizo una promesa como esa? Yo creo que fue una promesa sin haber estudiado previamente. Nosotros estudiamos, hemos visto las posibilidades. ¿Y lo realista es eso? Claro, eso es lo el real. 10%, no el 50%. No. El 10% de la coparticipación. De la coparticipación. Pero ese es un primer paso, Carly, porque luego tenemos que hacer el pacto fiscal. El pacto fiscal, el nuevo pacto. Claro, el nuevo pacto fiscal, ahí vamos a ver cómo se va a redistribuir. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener mayor posibilidad de tener, por ejemplo, discutir la posibilidad de crear impuestos como departamento. Además, una cosa, si Augusto tributa en La Paz, ese tributo, ese impuesto tiene que quedarse en La Paz, pues. Se quiere a la caja de Claro, la si José tributa en Potosí, pues se queda en Potosí. Entonces, ese dinero tiene que beneficiar a la gobernación. Y además, la gobernación tiene una mirada estratégica. Lo que pasa es que hemos tenido unos gobernadores que no tenían una mirada estratégica y la gobernación tiene que hacer un diseño de modelo económico. Tiene que hacer una estrategia económica con los municipios, tiene que trabajar en estrategias de salud. Por eso nuestra aspiración es que tengamos una región metropolitana aquí en La Paz para trabajar, por ejemplo, el tema de la basura. Queremos industrializar el tema de la basura. Queremos resolver el tema del medio ambiente, porque hay contaminación. El hermoso lago Titicaca que tenemos, que todos los bolivianos van a ver, con el tiempo se va a convertir en un lago lleno de los desechos de El Alto, de Biacha, ¿no? De Pucarani. Eso no queremos, ¿ya? Que tenemos que trabajar, por ejemplo, la conexión de transporte, Carly. Queremos que el paseño tenga un transporte, pues, cómodo, que le ayude a llegar a tiempo, ¿no? Que no haya tantas trancaderas. Todas esas cosas lo tenemos que discutir estos municipios que queremos hacer la región metropolitana. En cuanto a la infraestructura, usted también tiene propuestas respecto a la ruta Cochabamba-La Paz, por ejemplo. ¿Cuánto se demora actualmente en llegar si usted va vía terrestre? Yo le digo esto, Andrés, porque la actualización de los precios de las tarifas aéreas hacen cada vez más difícil el transporte aéreo, por más necesario que sea. Entonces,
es muy importante que nuestras carreteras, por lo menos en el eje troncal, estén en condiciones medianamente óptimas, ¿no? Exacto. Tenemos 3 proyectos sobre carreteras. ¿Cuáles son? Una de esas una de las carreteras es al norte. Ya. Estamos hablando, es que queremos conectar la Amazonía. Está desconectada la Amazonía. Y ahí hay una inmensidad de productos, ¿no? De curva. El otro día vino a visitar una persona ahí a la casa de campaña y me dice, nosotros producimos pues sandías, pero no podemos traer, porque cada vez en tiempo de lluvia la carretera se cae. Hay que viajar 20 horas. Es muy caro y el producto se daña. Entonces, esa es una carretera que hay que hacerlo. La otra carretera es por este lado, que estamos hablando de Caranavi, estamos hablando de Teoponte, ¿no? Llegar por ese lado a Apolo. Es un lugar precioso. Ojalá que vayas un día. Apolo sí me han dicho que es hermoso. Sorprendente. Que producen café también, ¿no? Pero el mejor café, ¿no? Recientemente hay una persona que trajo un café, pero el aroma es súper delicioso. Ese café se produce en Huancané, se produce en Caranavi, se produce en Palos Blancos. En Palos Blancos, las plantaciones de cacao, en chocolate, ceibo. Bueno, chocolates suizos pues hacen con el cacao boliviano, paceño, ¿no? Para eso necesitamos una carretera. El producto terminado 20 veces más caro. Claro, y lo ponen además hecho en Suiza. Sí. Pero es con cacao boliviano. Además, y lo otro es esta parte del sur, ¿no? Hacia arriba abajo. Ese proyecto está en un plan de desarrollo del Departamento de La Paz de la Federación de Empresarios Paceños. Ellos han trazado ese proyecto. Y data de hace años. Ya no es... ¿Es sobre la misma ruta? Sí, hay que ir por Río Abajo, por la Independencia, que es Ayopaya, departamento de Cochabamba, llegar hasta Cochabamba. Ahora, es muy costosa la carretera, pero yo al menos creo que si unimos fuerzas, el gobierno nacional, los municipios que están a lo largo de la carretera y la gobernación de La Paz y Cochabamba, podemos cristalizar ese proyecto. Así ya no vamos a tener que ir por la carretera A, bueno, el que quiere ir a, ¿no? Por Caracollo, entrar a Oruro y volver ir por aquí. Pero he ido a ver, es un terreno bastante, ¿no? Se necesita mucha inversión. Por eso yo digo, hay carretera, pero la carretera es muy precaria en este momento, ¿no? Yo creo que hay que unir fuerzas con la gobernación de Cochabamba, el gobierno central y los municipios, y así vamos a lograr. Porque si es mucha platita hay que buscar de dónde, ¿no? Sí, pero no sabes lo beneficioso que va a ser. No sabes lo beneficioso que va a ser. ¿Podría activarse allí una alianza público-privada para...? Pero por supuesto, pues Cali, todas las posibilidades. Si va a beneficiar a la gente, hay que hacer las alianzas posibles. Además vas a descubrir lo que se produce ahí abajo. Yo conozco, ¿no? Independencia, Cochabamba. Plantas, árboles de chirimoya. Baratísimos están. Son valles hermosos, ¿no? Que son valles paceños y cochabambinos. Pero no están conectados. No, porque bueno, por el terreno, pero también porque han hecho un proyecto, digamos, la carretera por donde ahora conocemos, y prácticamente la gente dice, bueno, ya hay, ¿no? ¿Para qué lo otro? Pero podemos ahorrar tiempo y podemos tener, pues, productos más baratos en los mercados cochabambinos, orureños y paceños. Es que ahora los productos están por las nubes. Sí, ¿no? Sí, claro. Bajó un poco el dólar, pero los precios se mantienen donde estaban cuando el dólar estaba en 20. Ya nunca bajan. ¿No cree que vayan a bajar? No, eso es lo que pasó en cada crisis. El almuerzo, por ejemplo, sube un poco, pasa la crisis y ya no bajan. Y cuando dice, pero casera, pues usted dijo que por la crisis de ahora nomás ya pasó. Me dice, no, pues todo ha subido y ahora peor, ¿no? Entonces yo creo que queremos cambiar esa forma de percibir la función pública. Queremos renovar, Carly, renovar la política. Son los mismos.
los mismos giran. Siguen dando vueltas. Sí, los mismos, ¿no? Un día Felipe González, el que era presidente de España por el Partido Socialista Obrero Español, le preguntaron cuando perdió frente al PP. Le dijeron, ¿y por qué han perdido ustedes? Y González dijo, bueno, la gente se cansó de ver las mismas caras en la tele, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo ahora, ¿no? En Bolivia se cansaron y no te olvides que las nacionales nos han dado ese mensaje, Carly. Que en las nacionales no ganó ni el que puso más plata ni el que tenía el mejor estratega. Ganó alguien que nadie esperaba. ¿Y qué opina a propósito de este tema? La viralidad. ¿Es realmente usted, Andrés, que además tiene una amplia trayectoria periodística, cuál es el papel de las redes sociales ahora y hasta dónde la viralidad de uno u otro candidato puede ser que el candidato se confíe y que ese like o ese me gusta o ese sigo se vea transmitido en un voto? ¿Cuál es su lectura de todo este fenómeno? El like no significa voto. Y el hecho de que compartan lo que tú haces tampoco. Además de la posibilidad de llegar a más gente a través de las redes sociales, es porque sencillamente hay gente que tú ves en la calle y camina viendo su celular. ¿Cuántas veces entramos a un restaurante y nadie habla y todo el mundo está viendo su celular ahí en lugar de hablar? Ya no nos vemos entre nosotros. Entras al minibús y la gente está viendo su celular. Entonces, ¿cómo va a ser campaña? Pues que llegue al celular el mensaje. Pero eso no significa que el que está viendo se va a quedar a ver tu mensaje. Por ahí scrollean nomás, ¿no? Pasa. Entonces aquí hay algo que juega a favor. ¿Qué es eso? El contexto. En las anteriores elecciones pesó el contexto. La gente, las encuestas, ahí no se equivocaron. En el resto sí, pero las encuestas ahí no se equivocaron. Las encuestas decían que de cada 10, 54, casi 5 o 6 ciudadanos querían nuevos actores políticos, ¿no? E insistieron los viejos candidatos y les fue así. Ese contexto en este momento es igual. Quieren renovación. Pero no solo quiero eso. Hay un espíritu, lo que se llama el humor social. Hemos visto, por ejemplo, que el gobierno de Arce usó el poder para enriquecer a sus hijos. No pueden usar el poder para eso. El poder es para beneficiar a la gente. No puedes usar el poder para beneficiar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, distribuir pegas. Por eso los gobiernos van mal. El poder se usa para... mi esposa es profesional, trabaja, y a veces me dice, cuando tenga tiempo te acompaño. Cuando tenga tiempo no voy a poder ir. Ok. Porque y mis hermanos tienen igual sus trabajos y mis hijos 2 tienen su trabajo, ganan bien, no necesitan entrar a la política. Entonces un poco más o menos como a mí me han dicho, bueno, ya que has decidido ahí, te vamos a apoyar moralmente, pero no esperes que nosotros vamos a estar yendo ahí. No. Pero es mejor así, Carly. ¿Usted tiene TikTok? Sí. ¿Tiene cuentas de Facebook, Sí, Instagram? Tengo cuentas. ¿Y ahora está interactuando? Sí, estoy interactuando. ¿Baila, canta en TikTok? Tampoco eso. Yo le pregunto porque en España se ve todo, Andrés. Y a veces algunos candidatos juegan un poco a la viralidad, como le llaman ahora. Sí. Y bueno, cuando hay que hacer algo, no toca. hago payasadas. No hace payasadas. Pero sí ha visto que algunos adversarios suyos sí. Bueno, yo toco charango, guitarra, acordeón. Sí, tengo TikToks tocando, por ejemplo, pero en otros, antes de ser candidato. Ahora tal vez hagamos una challa en estos días de carnaval, un ratito, y vamos a tocar el charango o el acordeón. Pero, claro, como parte de la costumbre, ¿no? Porque una cosa es actuar y otra cosa es ser auténtico, ¿no? Porque el que actúa justo en época de elecciones va a comer a un lugar donde generalmente no iba a comer. No, yo, al menos por de dónde vengo, yo vengo del norte de Potosí, ¿no? De un pueblito que se llama Pojuata. Y hoy he aprendido a comer en un hotel de lujo, 1, 2, 3 cubiertos aquí, 3 cubiertos aquí, pues a mí me sorprendía eso. Y ni hablar de las copas, ¿no? Sí, claro, todo estaba, y había que ser, y uno tenía, ¿no? Pero también he aprendido a comer los guayajes ahí en el alto, donde a uno le da hambre, pues. Papita con chulo. Claro, ahí le casco, digo, bueno, ven. Y como la gente que venimos de las provincias, pues, tenemos un
estómago resistente, así que no me hace daño casi nada. ¿Hace cuántos años llegó a La Paz? A mis 10 años, pues cuando era changuito, hace casi 50 años, yo llegué aquí está mi colegio cerca. Estuve en este colegio, en el Alonso de Mendoza, que estaba aquí, en Miraflores. ¿Y por qué migraron sus papás acá? ¿Cómo llegó usted? No migró mi papá y mi mamá. El que se aventuró fue mi hermano, que dijo, mi tía, que es de mi primo hermano, su mamá, tenía una visión. Ella decía, bueno, aquí hay dos cosas. O se educan para salir de la pobreza o nos va a ir muy mal. Tienen ¿Era que muy pobre, Andrés? Sí, bueno, no tan pobre, ¿no? Pero en las provincias, por ejemplo, en el pueblo no teníamos energía eléctrica, no teníamos alcantarillado. Ahora ya hay, ¿no? Pues nunca habíamos conocido un televisor, ni un refrigerador. Y creíamos que no habían esos aparatos. Como no veíamos, pues creíamos que no había esos aparatos, ¿no? Y entonces mi hermano dijo, yo voy a ir a estudiar a La Paz. Y vino aquí a hacer un examen de competencia, dio un examen de competencia para al Instituto Normal Superior de Educación Física para estudiar, para ser profesor de Educación Física. Bueno, aprobó, ¿no? Era un tipo ágil y aprobó. Entonces, en abril más o menos me llegó un telegrama, porque no había WhatsApp, ¿sabes? Telegrama que decía, viaje urgente. Ni SMS. Ni SMS. Entonces, me sacaron del colegio, de que estaba en el colegio. Sí, estaba en el colegio 1 de mayo en Yayagua. Sí, había ido febrero, marzo, me sacaron del colegio, vine aquí y di un examen para entrar a un colegio ahí en Achachicala, John Fitzgerald Kennedy. Después vine aquí a estudiar porque nos trasladamos a Villa Armonía y mi hermano tenía más cerca el instituto y yo podía venir aquí. ¿Tu hermano era como su papá? Sí, con él vivíamos y con mi tía, ¿no? Y luego, ya cuando acabé el tercer intermedio, tú sabes que esa vez era el tercer intermedio, sí. Después el medio, sí. De ahí me llevaron al colegio La Salle, ¿no? Mi mamá no sabía por qué me estaban llevando a ese colegio. Ella pensaba que me habían expulsado del colegio. No, pues lo que pasa, el colegio La Salle. No, lo más prestigioso. Sí, era que esa vez, no sé cómo será ahora, pero esa vez buscaban a los mejores alumnos de diferentes colegios fiscales y se los llevaban, ¿no? Que les daban una oportunidad. Y de ese modo acabé el bachillerato en el colegio La Salle. Y después de eso fui a la Católica, también con una beca de estudios y gracias al fútbol para algo sirve, ¿no? Y ahí tuve unos compañeros. ¿Usted juega fútbol? Sí, unos compañeros de fútbol que tenía, por ejemplo, Denis Flores, el cruceño, que era brillante jugador Denis. El Cambalache, que también vinieron de la Tawichi, ¿no? Grandes jugadores. Yo no sé por qué no llegaron al Bolívar. ¿Qué posición jugaba, Andrés? Yo estaba esa vez mediocampista, ¿no? A veces me ponían de volante de creación, volante de contención, depende cómo iba a veces el marcador, sí. Depende del profe, con quién jugábamos, ¿no? Y era un gran equipo de la Católica. ¿Es del Tigre o de Bolívar? Pues yo soy hincha del Tigre. ¿El Tigre? Sí. Sí. Y bueno, después ya acabé de estudiar en la Católica, empecé a ejercer el periodismo, ¿no? Y luego un día escuché a un abogado decir, estos periodistas no saben ni qué es un habeas corpus, unos ignorantes. Ese día me inscribí a Derecho para saber, y como había horarios de estudio, pues acabé Derecho. ¿Terminó también? Sí. Es que es muy importante para un periodista saber de Derecho. Exactamente. Acabé, después hice ya una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina. ¿Pero nunca ejerció el derecho, sí? Sí, ejercí. En 2 casos, 3, pero el periodismo siempre... Un tiempo quería dejarlo, pero había alguien que decía, bueno, oye, tengo este caso, mira, y veía. Era un caso gordo, ¿no? Como por ejemplo, digamos, el robo que han hecho en medio ambiente, el ministro al que encarcelaron, al que le pagaban todas las coimas. ¿Y quién eres vos? Le digo, bueno, no te puedo decir, pero quiero más evidencias. Yo te voy a dar más evidencias. Empecé a verificar y ese tipo de escándalos destapaba. Entonces, pues otra vez me ponía a investigar y no había... Lo tentaban y tenía que volver. Sí, nunca dejaba el periodismo. Andrés, ¿por qué
ha elegido a Venceremos como la agrupación política para ser candidato? Porque ¿Tuvo otras ofertas? Sí, hubo otras posibilidades con otros partidos, digamos, del denominado mundo tradicional de los políticos. Y la gente que me acompaña, pues, que tiene una mirada estratégica, dijeron, vamos con una agrupación nueva, vamos con algo que no se conoce, porque si queremos cambiar la forma de hacer política, pues también hay que cambiar, ¿no?, a la forma de ver un partido, porque de otro modo la gente ya saben que está muy, muy decepcionada. Y eso a veces se ve, Carly, en la calle, por ejemplo. Ves gente que muy descontenta con la política, ¿no?, porque cree que el político le roba, le engaña, que entra ahí para enriquecerse, ¿no?, y después de enriquecerse se van. Y creo que hay que cambiar esa percepción. ¿Por qué? Porque se lastima la democracia. La gente empieza a no creer en la democracia, ¿no? Dicen, no, la democracia es para que ustedes, los políticos, hagan plata. Y luego viene un demagogo que dice que va a acabar con todo eso y lo eligen. Y ese demagogo termina acabando con la democracia. ¿Qué opina usted del actual gobernador que está buscando además la reelección, Santos Quispe? Bueno, usted conocía a su padre, ¿no? Sí, lo conocí al Maico, es más, lo visité en la cárcel cuando era preso, ¿no?, político. Yo creo que, mira, hay muchas críticas a la gobernación en este momento, que hizo muchos compromisos y no cumplió. Ya hay denuncias, ¿no?, pero aunque ahora soy político, pero los periodistas siempre nos guiamos por evidencias, ¿no? Y mientras no tenga evidencias, no puedo lanzar nada, porque creo que tenemos que ser serios hasta en este ámbito, ¿no? Por eso cuando a veces vienen y denuncian algo, yo le digo, ¿hay un indicio? ¿Dónde puedo investigar? Y como no hay, entonces prefiero tenerlo ahí. La gobernación ahora está de capa caída y justamente queremos evitar eso. Queremos que la gente sienta que hay una gobernación en La Paz y que vea qué es lo que puede hacer la gobernación, cómo puede ayudar a mejorar la vida de la gente, ¿no?, cómo puede trabajar con los municipios, porque mira, tal es la ideología, la sobreideologización, que te eclipsa la mirada, ¿no?, que te eclipsa la mente, que en La Paz, un 16 de julio, no hemos podido celebrar todas las autoridades juntas, ¿no?, cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque yo creo, si hay un alcalde, por ejemplo, nosotros quisiéramos que gane en La Paz Waldo Albarracín, ¿no? El candidato de Venceremos. Yo voy a votar por él. Y en el Alto, si viviese ahí, votaría por Oscar Huanca. Pero por ahí no es así, no por ahí. No importa, pues trabajo con el alcalde Gael. ¿Por qué? Porque si no voy a trabajar con ese alcalde, voy a perjudicar a la gente. Y eso no está bien, Carly. Hay que pensar en la gente. Y yo trabajo, sea de derecha, de izquierda, humanista, animalista, ambientalista. Trabajemos juntos para resolver los problemas de la gente. En esa medida tenemos que cambiar. Porque ahora, por ejemplo, en 19 años han polarizado nuestro país. Campo, ciudad. Cambas, collas, ¿no? Indígenas, no indígenas. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Por qué no aprovechamos más bien nuestra diversidad? Nuestra diversidad como lo ha hecho Estados Unidos en su momento. Puro migrantes que han hecho grande Estados Unidos. La diversidad, Carl. Incluso genéticamente la diversidad hace que la humanidad sea más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que está acostumbrada a vivir en las alturas con otra persona que no, que viene de la llanura, ¿no? Por ejemplo, hay genes predispuestos de manera distinta. Y yo creo que tenemos que vernos iguales, que no nos juzguemos ni por la procedencia, ni por el color de piel, ni por el sexo, que nos juzguemos por nuestras acciones. Pero en este tiempo has visto cómo nos han, ¿no?, que derecha, izquierda, tal, cara, cosa, muy mal. ¿Cree que en la era Rodrigo Paz podría cambiarse justamente este tiempo de 20 años en los que se dividió tanto a los bolivianos? Ojalá, hay que hacerlo, porque
Una sociedad avanza, Cali, cuando hay elementos de cohesión. Elementos que nos unen a los bolivianos. Nuestra bandera, nuestra historia. Estamos 200 años juntos. Desde hace 200 años vivimos juntos. ¿A dónde ya vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a divorciar? ¿Qué cambio puede haber? ¿No? Yo he hecho mi servicio militar en Santa Cruz. Estaba en Santa Cruz y, claro, a un principio siempre hay esa rivalidad, ¿no? Porque a veces los cambitas nos decían, estos collas vienen aquí a joder, nos venían cantando y nosotros también les respondíamos. Había una rivalidad y yo era comandante de escuadra y todos los de mi escuadra eran puro cambas. Yo era el único colla y me hacían asustar, ¿no? Me decían, ahora va a haber colla de mierda, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser nuestro comandante? Pero después de esos llegaron a ser mis mejores amigos, porque ellos me rogaban para ir a Santa Cruz, ¿no? Eran los que más le extrañaban. Así que vamos, ¿no? Que yo ni conocía Santa Cruz, tenía miedo porque estaba en Abapó y Sosó. No, yo digo, no. Tenía mi camarada, el Rambo, Coimbra, Ronald Coimbra, que vamos a Santa Cruz, que vas a estar en mi casa. Y no sabes que yo nunca olvido eso, Cali. No, Vanegas, mi otro camarada que estaba ahí, el Boca de Candado, Alberto Ruda era mi camarada, que es periodista. Claro, ¿no? Y un gran jugador este Alberto. Y entonces me llevaron a Santa Cruz. Y yo llegué ahí, tenía miedo, pues era changuito también, y no sabes el recibimiento que hizo la mamá de Ronald. Ahí probé el majaito. ¿Majadito batido o majadito tostado? No, era un majadito aguachento. Batido. Tenía charque. Charque. Oh, qué delicia. Y nos preparó solo para... Y yo, como tenía solo ropa de soldado, porque no tenía ropa civil, uno de los hermanos me dijo, pero tu camarada, ¿cómo va a ir a pirañar así? Entonces me pusieron la ropa que ellos tenían. ¿De civil? Sí. Y además él me regaló 10 bolivianos, que esa vez era una fortuna. Vayan a pirañar. Y no sé en dónde hemos ido a pirañar, pero no conocía bien Santa Cruz. Yo nunca olvido eso. Han sido mis mejores amigos, ¿no? Y hasta ahora, cuando voy a Santa Cruz, los visito pues allá, ¿no? Nos veo. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp que todo el mundo nos hemos encontrado. ¿Cómo se llama su grupo de WhatsApp? El regimiento Marzana, 7 de infantería. Ahora ese regimiento está en Cabezas. Antes estaba en Abapó. Andrés, ¿usted es consciente de los riesgos que existen cuando se entra a la función pública? Por supuesto, por supuesto. El mayor riesgo es la tentación de usar el poder para beneficio propio. Por eso quiero que nos vigilen. Porque cuando te vigilan, tienes miedo. Tú sabes el mito de Giges. Giges era un pastor que estaba caminando allí en Grecia, en una parte de Grecia, y encontró una estatua que tenía un anillo. Le sacó el anillo y el anillo tenía un engaste aquí. Entonces se lo puso él, Giges, el pastor. Y cuando el anillo, el engaste lo ponía aquí abajo, Giges se volvía invisible. Y cuando lo subía, se ponía visible. ¿Qué crees que lo primero que hizo al ver que tenía ese poder? Lo primero que hizo fue matar a la reina, o matar al rey y quedarse con la reina. Porque nadie sabía quién mató al rey. Entonces hay una discusión ahí en diálogos de Platón, entre Sócrates, Glaucón, ¿no? Y empiezan a discutir y dicen, ¿has visto? Los hombres temen temen al juicio público cuando son vigilados, pero cuando no son vigilados son capaces de matar, son capaces de robar, porque nadie los vigila. Las personas deben ser vigiladas justamente para no robar, para no matar. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza de exponer el honor. Por eso yo creo que... Bueno, algunos han perdido la vergüenza, ¿no? Ah, sí, pero debe ser una pena, yo digo, ¿no? Que salgas a la calle y te digan, ahí va el ladrón que se tiró la plata de este país. No, yo quiero salir libre como ahora, caminar tranquilo con mi familia y punto. Andrés, usted ya es un paceño nacionalizado y este departamento particularmente sufre la ciudad constantes bloqueos, sectores que llegan demandando una u otra cosa al gobierno nacional. ¿Cuál es su posición respecto a los anteproyectos de ley que se impulsan en la Asamblea para justamente
si no prohibirlos, por lo menos limitarlos un poco. Ya. Mira, yo creo que ahí hay un desconocimiento, Cali. El Código Penal ya castiga el bloqueo. No puedes boicotear el transporte o no, y no puedes interrumpir las carreteras. Yo no sé por qué la Fiscalía no hace cumplir. Debería hacerlo. Debería aplicar esos tipos penales. Claro, en situaciones, por ejemplo, no puedes bloquear pues por un problema municipal, no bloquear toda la carretera. Ahora, ojo, el derecho a la protesta está en la Constitución y es parte de la libertad de expresión. Pero cuando ya empiezas a romper otros derechos, a limitar otros derechos, no está bien. Pero en nuestro país hay algunos excesos del poder. Dime, Morales acumuló tanto poder, Carlos. No funcionaba la justicia, nunca defendía la justicia al ciudadano. Podías, digamos, iniciar una demanda, nadie te hacía caso. La policía operaba para el gobierno. No, el legislativo no existía, era todo gobierno. El poder electoral controlado por el gobierno, a tal punto que han hecho fraude. ¿Qué le queda en esa situación a los ciudadanos? Bloquear. Si no le bloqueábamos, Morales no caía. Claro, se nos separaba el país. No. Entonces, si el poder quiere evitar el bloqueo, si el poder quiere evitar que la gente no proteste de ese modo, no violen pues la Constitución, como lo ha querido hacer esta última etapa del gobierno de paz. No hagan eso. Actuaremos en función de la ley, seamos transparentes, ¿no? Veamos, muestren, por ejemplo, recientemente he visto una denuncia que una empresa tenía que fiscalizar, controlar la calidad de los combustibles, una empresa argentina, más de 80 millones de bolivianos, Cali. ¿Y cómo es que no han podido detectar que esa gasolina estaba en mal estado? ¿Y cómo es que le han pagado 80 millones? ¿Cuánto? ¿En qué momento? ¿Quiénes? ¿Pero por qué no informa el gobierno? ¿Por qué no dicen cómo han contratado? Porque lo han contratado en diciembre, según las versiones. ¿Cree que estamos empezando mal? Obvio, empiezan las dudas, pues. Las maletas. La narcomadera. Es el tercer cargamento, Carly. El tercer cargamento que se hacen pillar. ¿Cuántas habrán salido así? ¿A quién pertenece? ¿Cuántas maletas habrán llegado así? Sí. ¿Y a quién pertenecía la narcomadera? Han hecho aparecer a dos desconocidos ciudadanos españoles diciendo que además no están en el país. Sí, no están. Y no han hecho absolutamente nada, ni siquiera para buscarlos en otro lado y traerlos y decir quién era el dueño. Yo deduzco que son palos blancos. Y por eso quieren llegar al poder, porque usan el poder para hacer este tipo de negocios. Porque de otro modo, el mismo poder los denunciaría y dijera, estos son 1, 2, 3, ya. Proceso. Entonces, yo creo que es tiempo de cambiar esas cosas. ¿Podrá Rodrigo Paz hacerlo? Eso lo veremos, está en sus primeros 90 días, creo, ¿no? O en sus 100 días. Todavía le queda un tiempo. Hasta Corto. ahora ha asumido, bueno, con la buena medida ha sido levantarla. La subvención. ¿No? Pero hay estas dudas, ¿no? De los casos de corrupción. Hay estas dudas de por qué quería aprobar, por qué quería a través de un decreto violar la competencia del legislativo de vigilar los contratos. Es lo más democrático que existe. El legislativo tiene que discutir, ¿acaso eso no lo hemos reclamado al anterior gobierno? Que estaban entregando nuestro litio a los chinos, a los rusos, y les hemos reclamado, publiquen los contratos. ¿Por qué van a hacer lo mismo? Pues diferénciense, hagan algo distinto y sean transparentes. Pero además tiene como principal opositor a su propio vicepresidente. ¿Eso es bueno o malo para el país? Sí, pero un vicepresidente que cada vez que habla, pues ya casi creo que su palabra se está devaluando cada día, ¿no? Tiene menos peso. Yo creo que sería muy diferente si él cumpliera su labor. Lamentablemente... Hablara menos e hiciera más.
Sí, porque el legislativo tiene una función esencial. Ojo que según la Constitución, el vicepresidente no solo participa en el legislativo, sino tiene un pie en el legislativo y otro en el legislativo. La Constitución dice que participa, por ejemplo, de las reuniones de gabinete. Participa en el diseño de la política exterior, ¿no? Además es presidente del legislativo. Ahí debería ser, no es cualquier cosa, pero es como... No es un elemento decorativo. Claro, pero depende cómo lo ejerces. Pero si no lo ejerces bien, entonces te devalúas, tu palabra se devalúa. Y bueno, pues yo creo que tal vez con el tiempo la gente ya prácticamente no le va a creer nada de lo que diga. Andrés, si usted no gana esta contienda, ¿volverá al periodismo? ¿Qué ha pensado? Bueno, yo tengo vida más allá de la política, como he tenido vida antes de la política, ¿no? Por ejemplo, yo creo que me voy a dedicar a dar clases, si es que pasara eso, cosa que no va a pasar. Pero siempre hay esa posibilidad, puede ser. Me voy a dedicar a escribir libros, de hecho que voy a hacer un anuncio comercial, bueno, Carly, voy a presentar mi libro en marzo. El libro titula Democracia, cómo funciona y por qué conduce a la felicidad. Es un libro, un ensayo que habla sobre cómo debe funcionar la democracia a partir de ejemplos claros de lo que nos ha sucedido en estos últimos 19 años, ¿no? Y por qué es importante la democracia en la vida personal, no institucional, en la vida de cada ciudadano. Cómo aporta la democracia en la vida de esa persona y por qué le conduce a la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Entonces, decidí escribir eso porque nos hicieron creer o quisieron hacer creer de que la democracia es votar nomás. Y si hay gente que vota y aunque haya fraude y les eligen al mismo tipo durante 100 años, entonces democracia, falso. La democracia es redistribución del poder. Hay que redistribuir poder. Esa democracia funciona bien. ¿Cómo redistribuyes? Institucionalmente, pues, el legislativo, ¿no? El judicial y también en la sociedad. La sociedad tiene que tener poder. ¿A través de qué? De sindicatos, de federaciones, de asociaciones, de ONGs. No puedes copar esas instituciones porque ahí está la sociedad viva que participa en las decisiones públicas. La democracia es transparencia, que dejes que te vean lo que estás haciendo, ¿no? La democracia es esencialmente participación de la gente, ¿no? Y esas cosas, esos detalles, es bueno que la gente lo sepa para que entienda qué es la democracia. Permítame volver para atrás. Me quedó algo ojo en tinta cuando usted hablaba acerca de la posibilidad de que las gobernaciones también puedan crear sus impuestos. ¿A qué impuestos se refiere? Porque al administrador usted le habla de impuestos y ya se le paran los pelos, ¿no? Sí, no. Lo que pasa en este momento hay, por ejemplo, el impuesto a los hidrocarburos y sus derivados, ¿no? Que es de competencia nacional. De ahí una parte... ¿El IDH? Sí, no, el IDH es otra cosa. Este es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Porque el IDH es resultado de la venta del gas, pero el gas que se exporta. Por eso los departamentos productores reciben más. En cambio, los otros departamentos que no producen, no, hay un fondo de solidaridad. En cambio, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados es de cada litro de gasolina que carga. Por ejemplo, aquí en La Paz, un porcentaje de ese litro se queda va a impuestos y va a la gobernación, ¿no? Eso, por ejemplo, tendríamos que verlo, de tal modo que no sea solo un porcentaje, sino que si hay aquí el parque automotores de 250,000, ese impuesto que ya existe ahora, ese recurso se quede en el departamento, entonces va a subir mucho más, obviamente Santa Cruz y según la cantidad de vehículos en cada región. Esa es una idea que nosotros tenemos, no es crear otro impuesto. Ahora,
hay otro impuesto que es como una tasa en realidad, ¿no? Es el derecho a la sucesión, cuando alguien va a dejar una herencia. En Santa Cruz ya se aplica en la gobernación. Sí, aquí también, ¿no? Todos esos pagos van a la gobernación, pero es mínimo, no es mucho, ¿no? En cambio, el consumo de gasolina, de diésel, pues es altísimo, ¿no? Eso sería ideal. Sería muy importante para ejecutar proyectos. Claro que sí, para ejecutar proyectos, ¿no? Y después con el tiempo discutir otras posibilidades de ingreso. Una de las fuentes de ingreso de La Paz, Cali, son las regalías. En La Paz es el primer departamento productor de oro, ¿no? Muchos minerales. Sí, el año pasado, por ejemplo, La Paz ha recaudado 339 millones de bolivianos por las regalías de oro, de minerales. Y yo creo, según los cooperativistas que me han venido a visitar, han dicho, eso puede ser mucho más. Lo que pasa es que se lo roban en Senarecom. Ahí hay una mafia, me dijeron. ¿Y cómo funciona? Les pregunté. Lo que pasa es que yo voy y digo, bueno, 10 kilos, digamos. O va la comercializadora declara 10 kilos de oro, pero solo hacen figurar 2 y 8 va al mercado negro. Entonces, nadie vigila eso. Eso tendríamos que vigilar para que las regalías de La Paz suban más. Porque falta fiscalización ahí. Exactamente, vigilancia, ¿no? Hay que vigilar. Incluso han sugerido instalar trancas en los lugares donde producen, donde explotan oro, ¿no? Porque no puede ser que a la ONG CETLA señaló unos datos hace un año. 3.000 millones de dólares ha generado el oro. 3.000 millones. ¿Cuánto han dejado para el Estado? Y es uno de los minerales que tiene una de las mejores cotizaciones, ¿no? $5.200 la onza Troy en este momento. Y es posible que siga subiendo. Incluso algunos creían que era mucho mejor ahorrar en oro que ahorrar en billetes. Es muy probable que el mundo cambie de patrón, ¿no? Es decir, ahora ahorran en dólares, porque es el patrón de valor. Pero con el tiempo quizás volvamos al patrón oro, porque un tiempo era el oro, y volvamos al patrón oro. En ese caso, el oro va a llegar a 10.000, ¿no? Se va a disparar. Y Bolivia es un país productor. Un país productor. En La Paz hay 2.000 cooperativas que producen, que están explotando, buscando oro. A algunos les va bien, a algunos no. Por eso dije, bueno, es hora de que aportemos, los propios cooperativistas tan conscientes, es tiempo de que aportemos a nuestro departamento para que esté muy bien, pero que no nos roben en esas instancias. Andrés, quiero agradecerle mucho por este tiempo. Estamos conociendo el perfil de los candidatos a la gobernación, que son más de 15. Está dura la contienda y bueno, le deseamos mucho éxito, Andrés, en esta aventura política a la que usted se lanza. Un periodista, decíamos, analista político, docente, que decide pasar de ser un observador crítico a un actor. Estos últimos minutos pídale o háblele justamente al elector. ¿Qué le promete usted a La Paz si es que es electo gobernador? Carly, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Le digo a la gente que me está viendo en este momento, el 22 de marzo no solo va a elegir un gobernador, va a elegir un destino, va a elegir un nuevo camino, o el pasado o el futuro. El pasado de abandono, el pasado de una gestión fracasada en la gobernación, o el futuro conectado con territorios inteligentes, mejor salud, seguridad, empleo. Eso está en manos de la gente y va a tener la posibilidad y el poder de hacerlo el 22 de marzo. Muchas gracias, Andrés. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de esta elección. Estamos ya cada vez más cerca. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a vos. Andrés Gómez, insistimos, un analista político, docente y comunicador social, además de abogado y especialista en Derecho Constitucional, que decide dar un gran salto en su carrera profesional para ser candidato a la gobernación de La Paz. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta un próximo capítulo de Contra el Tiempo.